Ahumada Moya. Y está de Chile, por supuesto, él. Tuve ese contacto trabajando el día de ayer y ya lo tengo conectado justamente a mi Facebook. Sería bueno conversar con él respecto, plantear estos temas para ver de lo que estamos hablando, lo que tú hace pocos minutos hablabas. Le doy la bienvenida ya a Luis Ahumada. ¿Cómo le va? Buenos días, profe. Carlos, ¿cómo estás? Buenos días. Acá estamos con un poquito de frío, pero de madrugada recién. Bien, gracias a Dios. Qué bueno. Trajano, estás ahí todavía, ¿no? Sí, le estoy escuchando. Gracias, profesor. Bienvenido. Un honor poder tener a un representante también de este gran país, el país de la estrella solitaria, un país que ha sido resiliente y conoce de cerca también lo que es vivir y hacer sus actividades en medio de una zona de alto riesgo sísmico. Será un honor poder tener sus impresiones y conocer sus experiencias. Bienvenido nuevamente a Bahía Estéreo, en contacto con Camuy. Buenos días, profesor. Buenos días, ¿cómo estás? La idea más o menos conversar con el profesor es primero analizar los temas de los movimientos que han habido últimamente en nuestra zona Trajano. Y hoy que traemos a colación el tema del Colegio de Faro, se lo vamos a poner en contexto para que también nos dé un análisis respecto a lo que se está tomando en cuenta como una zona peligrosa o una zona sísmica donde no se deberían hacer ningún tipo de construcciones. Y eso le pongo en contexto, profe, gracias todavía por estar ahí. Bueno, acá hay un colegio que es ícono de la ciudad, que ha marcado historia por el largo de los tiempos. Ese colegio lo quieren sacar de aquí, de la zona de Bahía de Caracas, porque dicen que es una zona sísmica y ahí no se podría construir otro colegio. Yo no sé si esos elementos le sirven a usted para tomar una decisión, porque hay una gran polémica en el tema. La gente no quiere que saquen el colegio de aquí, pues es un ícono de la ciudad y sería también, digamos, seguirnos quedando sin casi nada en la ciudad después del terremoto y después de la pandemia. No sé si esos elementos le sirven a usted para poder dar luces respecto de lo que hoy ya se da un tema de controversia en la ciudad por el tema justamente este que se argumenta que por ser zona sísmica no se puede reconstruir el colegio ahí. Bueno, primero que nada, los movimientos sísmicos en general, vamos a hablar de que no tienen un punto específico para poder determinar una zona de riesgo, ¿ya? Los movimientos sísmicos constantemente están, de alguna manera, ocurriendo en diferentes partes por diferentes razones. Voy a explicar primero una cosa. La teoría que yo estoy sosteniendo en este momento no está basado en el tema de la geología, la cual se basa en la ley de Humboldt, por la que la ciencia dice en este momento que los terremotos o los temblores tienen su origen en las zonas de placas tectónicas. Bueno, tenemos una serie de placas tectónicas en el mundo, aproximadamente 56 placas aproximadamente, y voy a dar una pequeña definición para partir un poco, para que se entienda la idea en qué se basa, en qué se fundamenta y el por qué se puede o no hacer algo. Las placas tectónicas son una zona de la Tierra que están ubicadas bajo la corteza terrestre entre la astenosfera y la litósfera, sobre el manto del núcleo central terrestre. Vale decir, es una zona de la Tierra. Claramente es una zona de la Tierra, ¿ya? Ya. Por concepto general, la Tierra en sí es inerte, ¿ya? La Tierra no se mueve a no ser de que se mueva. Esto está basado en la física, la cual dice que nada se mueve si no es a través de un tipo de energía aplicada. Energía de calor, energía de fuerza o energía de movimiento. Por lo tanto, bajo mi punto de vista y mi investigación, cuando la ciencia o los científicos hablan de la subducción de placa, que una placa tectónica se introduce bajo la otra, ¿ya? La placa de Nazca se introduce bajo la continental, por decirlo de una manera, eso para mí no sería factible como origen de un movimiento sísmico. ¿Por qué razón? Por la razón anterior que yo explicaba, que la Tierra es inerte, ¿ya? Vale decir, el origen del terremoto está basado en un tipo de energía, porque el terremoto en sí no es tierra. Por lo tanto, el enfoque que se le ha dado a la investigación de terremotos bajo la perspectiva de la geofísica
estaría mal orientado porque la física estudia los movimientos y comportamientos terrestres. ¿Ya? Ahora, ¿cuándo entra en este caso la geología? Una vez que el terremoto o el sismo ya ha ocurrido. Con ¿Entiendes? energía, con energía. Correcto. El terremoto en sí es una energía. Ya no Por lo tanto, es tierra como dice usted, es energía. es energía. Y esa energía da origen a una polarización, de acuerdo a mi investigación, a una polarización en la cual existe la energía electromagnética, la gravedad de la Tierra, más las zonas o áreas volcánicas que también aportan otro componente que es la atracción opuesta a los polos magnéticos. ¿Por qué razón tiembla tanto, por ejemplo, en la región del norte de nuestro país, en la región de Antofagasta? Porque específicamente también tenemos la zona minera más grande del mundo. Por lo tanto, para una atracción electromagnética positiva como es la que tiene la Tierra, es muy llamativo poder atraerse en una zona en la cual está llena de minerales. Si ustedes, por ejemplo, colocan un imán sobre la Tierra, van a ver que el imán se va a llenar con mucha piedra porque las va a tomar de la Tierra. Ustedes lo pasan por encima de la Tierra y se va a pegar toda la Tierra. ¿Por qué? Porque todo eso tiene metales. Por lo tanto, constantemente está haciendo una atracción opuesta a lo que es la energía electromagnética. Ese es el fundamento que uso yo para poder determinar que bajo ciertas profundidades la polaridad va cambiando en direcciones. Vale decir, si un movimiento sísmico ocurre a 10 kilómetros de profundidad, va a tener un sentido de atracción en la dirección a que ocurra a 30 o a 50, que va a tener otro sentido. Por lo tanto, eso yo lo llevo a los cálculos matemáticos y puedo determinar cuándo un movimiento sísmico puede afectar a una zona o no. Ahora, en este caso, hay zonas sensibles. Por ejemplo, aquí en Chile tenemos la región central, la región de Pichilemu, una zona sensible en la cual un movimiento sísmico puede generar otros. Es lo que está ocurriendo en este momento en la región de Ecuador, ¿ya? Específicamente. ¿Qué es lo que ocurre con esas zonas? Que dentro de los movimientos que ocurren, cuando ocurre la conjunción de las dos atracciones electromagnéticas, eso produce un movimiento, ¿verdad? En un lugar que se llama hipocentro, que está bajo la corteza terrestre en profundidad. Cuando eso ocurre, el movimiento es tan fuerte de atracción, cuando chocan esas dos energías, que se producen quebrantamientos de placas. Esa es la confusión que tiene en este momento la ciencia cuando habla de las placas que se quiebran y la acumulación de energía. Así es, una encima de otra, que se sube la placa de Nazca encima de la otra placa. Correcto. No es que eso esté ocurriendo por sí solo. Vamos a aclarar una parte ahí, que es el desplazamiento que tienen las placas, que eso se origina a través de los volcanes, que tiene un desplazamiento entre 2 a 20 centímetros al año. Vale decir, es una cantidad muy pequeña de desplazamiento. Pero estamos hablando de un desplazamiento. Y cuando hay un desplazamiento, no existe una oposición. Por lo tanto, todo lo que se desplace no tiene peligro de que ocurra algo más que un desplazamiento. ¿Ya? Pero esos desplazamientos generan liberación de energía. No. El desplazamiento solamente está afectando a la parte geomorfológica terrestre, vale decir, a los cambios que va sufriendo la corteza terrestre. Ahora, interesante su explicación, profe Ahumada. Pero yo quisiera aprovechar la oportunidad que usted conoce de estos temas y plantearle un tema que comienza a generar polémica en esta zona, más allá de el enjambre sísmico. Usted me dice que no es un enjambre sísmico, ya me lo va a explicar. No sé si conoce Bahía de Caracas. Bahía de Caracas es una zona de punta de playa y que efectivamente está frente al mar, donde hemos experimentado algunos terremotos, el último ahora en el 2016, causó bastante daño y eso generó mucho pánico, por ejemplo, en el sistema inmobiliario. Hay gente, por ejemplo, que ya no piensa que construir en Bahía de Caracas es un riesgo, arriesgar capital, por ejemplo, ¿no? Acá tenemos un colegio que está frente al mar y hay mucha polémica del Ministerio de Educación que quiere construir el colegio por otra parte que no sea el lugar que estaba frente al mar del colegio. ¿Hasta qué punto, ahí viene la pregunta, hasta qué punto es científicamente confiable el hecho de que efectivamente no se deba
hacer cualquier tipo de construcciones o construcciones de segundo piso en zonas sísmicas, por ejemplo. A ver, si bien es cierto, algunas zonas tienen algunas actividades, como es el caso que está ocurriendo en esa área del Ecuador, es específicamente porque bajo la corteza terrestre, en esas zonas que ocurren esos movimientos sísmicos, ha quedado de alguna manera no compacta la zona después de movimientos que han ocurrido anteriormente. Vale decir, puede ser una zona que tenga muchas cavernas bajo la tierra, muchas zonas de ríos subterráneos, ¿ya? En la cual da origen a aguas termales, por ejemplo, en algunos puntos cercanos o adyacentes, y que esas zonas, a cualquier tipo de movimiento, porque la Tierra constantemente se está moviendo, ¿ya? Se está moviendo, ¿por qué? Porque tenemos áreas volcánicas también abajo. Por lo tanto, todas esas zonas que están bajo la corteza y que dan origen a cavernas y todo ese tipo de cosas que muchas veces se deterioran y van cayendo, esos van produciendo muchas veces zonas de inestabilidad en la corteza o bajo la corteza terrestre, ¿ya? Eso es lo que hace que una zona sea más movida que otra y le llamamos una zona muy sísmica, muchas veces, ¿ya? Otra zona, como son las zonas de Chile, son zonas de atracción electromagnética, la cual va a atraer las energías y constantemente va a estar habiendo movimiento sísmico. Lo importante no es el hecho de que tiemble tanto en una zona o no, para poder construir o no. Lo más importante de todo es que las construcciones que hayan en una zona con características de ese tipo, que sean primero que nada en lugares donde puede haber algún tipo de altura, ¿ya? Cuando están cerca de la costa. ¿Por qué? Porque al ser una zona sísmica, siempre está atrayendo las energías. Por lo tanto, generalmente, cuando hay algún movimiento sísmico fuerte en algún lugar del mundo, los movimientos sísmicos van a permanecer por mucho o largo tiempo en esa zona, porque quedan muchas zonas resentidas. Por lo tanto, a lo largo del tiempo siguen moviéndose hasta acomodarse, ¿ya? Y lo más probable es que a lo largo del tiempo siga temblando o los movimientos más sísmicos más fuertes van a ocurrir en esas mismas áreas, ¿ya? Ya. Por lo tanto, las precauciones que siempre hay que tener cuando ocurre algo así es que las construcciones que se hagan no sean, primero que nada, cerca de la costa donde hay zonas planas, sino que sean más en altura. Voy a aclarar una cosa. Cada vez que hay un movimiento sísmico en alguna zona costera, que sea de alguna manera más pareja que otros lugares, está el riesgo de la reacción de tsunami posteriores al terremoto. Los tsunamis ocurren generalmente ya a partir de los primeros 10 minutos de ocurrido el evento o cuando el movimiento está en acción, ¿ya? Y para que la gente sepa, la velocidad de propagación de una ola de tsunami es a 730 kilómetros por hora. Al menos en la costa de Chile. Rápida. En la costa de Chile, que eso va en proporción a la profundidad que tenga el área. Mientras más profundidad, obviamente, tiene, de acuerdo a una fórmula matemática que usan los científicos, la propagación de la ola es mucho más fuerte. En Puerto Rico, por ejemplo, una ola puede salir a más de 800 kilómetros por hora, o sea, estamos hablando de la velocidad de un avión comercial. ¿Por qué? Porque tiene una profundidad aproximadamente en una de las zonas de 8.000 metros de profundidad y por el otro lado más de 9.000 metros, en la zona norte de Puerto Rico. Por lo tanto, esas zonas son de alta velocidad de propagación de olas en caso de terremoto y posterior tsunami. En este caso, las precauciones que siempre se tienen que tomar respecto a las construcciones mismas es que las construcciones no estén tan cerca de la costa, porque incluso estamos hablando ya de un calentamiento global, el cual acá en Chile ya se está viendo que el mar está acaparando partes de la costa, ¿ya? Lo que antes era playa, ahora en este momento se están cubriendo de agua. Entonces, todas esas son medidas que se pueden tomar, pero no porque específicamente no se debe desechar porque exclusivamente está temblando, sino que son otros los aspectos que hay que tomar en cuenta. Más que en este momento la situación que hay ahí es una situación irregular, ¿ya? Voy a explicar qué es lo que es una situación irregular o anormal a lo que es un enjambre sísmico mismo, para que es una situación bastante de ayuda para aclarar. Sí, porque acá, por ejemplo, Luis, acá en estos momentos en la zona norte, en Manaví específicamente,
ha habido más de 60 movimientos en estas últimas semanas, y evidentemente que eso despierta el fantasma de los terremotos, ¿no? Porque somos zona sísmica, entonces todo el mundo comienza, chuta, ¿qué? Ahí seguramente viene el movimiento más fuerte. Entonces, eso también tiene a la gente un poco, no alterada, pero sí preocupada, porque evidentemente, pues, la alarma está ahí, pues. Hay poca información al respecto también. Entonces, se especula mucho. Hay que tener mucho cuidado porque cada vez que ocurre algo así en alguna zona, en las redes sociales se llena de información y todos empiezan a pronosticar terremotos o megaterremotos. Sí, sí. Olvidémonos de los megaterremotos. Megaterremotos, estamos hablando de 9 grados hacia arriba. El último fue en el 2011 en Japón. Anteriormente hubo un megaterremoto acá en Chile que fue un 9.5, 15 minutos de terremoto constante. 15 minutos, qué bestia. 15 minutos, 9.5. Ese fue un terremoto que ocurrió en Valdivia en el año 1960. Ahora, acá nosotros tuvimos la región central de Chile, y ojo con eso, un terremoto grado 8.8 que ocurrió en la región centro-sur, en la región del Biobío, y se sintió acá, en la capital de Chile, tan fuerte como se sintió allá, 8,8 grados Richter. Acá nosotros tenemos una falla, que es la falla del Cerro Ramón. Mucha gente dice, es que se va a activar la falla y va a haber un terremoto de grandes dimensiones porque aquí no ha temblado hace 100 años. ¿Te has escuchado eso allá también? Es parte de los argumentos que la ciencia... Sí, efectivamente. Es algo como cíclico, ¿no? Van hasta al registro histórico de los movimientos. Hay algo respecto a lo cíclico, pero no en ese sentido. Cuando nosotros hablamos de una falla, no podemos malamente usar la palabra se activó la falla. Porque eso es imposible. Nosotros estamos hablando de una grieta, de una fisura. Una falla geológica es una fisura que generalmente son delimitaciones geográficas entre una placa tectónica y otra. La parte que está al medio, la fisura que está al medio, se llama falla geológica. Por lo tanto, no podemos hablar de que se active o se desactive una placa si estamos hablando de tierra. Claro. Ahora, la tierra en sí, por ejemplo, acá, que hubo una placa, o sea, perdón, una falla geológica que tenemos acá, con un 8.8 no le pasó absolutamente nada a la región. Y no puede pasar nada porque no es parte de lo que está ocurriendo, sino que es parte de lo que se puede afectar. O sea, ¿ocurre un terremoto? ¿Puede afectar en una zona sensible? Sí, puede afectar. Pero no porque una falla se active o se desactive y genere un gran terremoto. Eso es imposible. O sea, si uno lo mira de la parte técnica, eso no puede ocurrir. ¿Ya? Ahora, vamos al tema de los enjambres. Y lo que está pasando aquí en Manaví, en el Ecuador, lo que está pasando es una situación inusual. En Manaví. Lo que está ocurriendo ahí es una situación inusual por una inestabilidad en la región. Por eso que se dan cuenta los epicentros, bueno, el epicentro voy a aclarar, el epicentro es el que se percibe en la superficie, pero aquí hay algunos que están ocurriendo en el mar y otros que están ocurriendo en tierra. Por lo tanto, no tenemos un solo epicentro, sino que tenemos distintos epicentros en diferentes partes, unos en el mar, otros en tierra, y de una magnitud baja. Eso está indicando que es una situación inusual, pero no es un enjambre sísmico. Y voy a aclarar ambas cosas para que la gente también vaya aprendiendo un poquito de esto. La situación inusual no es un peligro para la población. O sea, no porque tiemble mucho en una zona, en un periodo determinado de tiempo que no es normal que tiemble todos los días, no porque tiemble mucho es porque va a haber alguna catástrofe más grande, ¿ya? En este caso es una situación inusual. Lo que sí es peligroso cuando se conforma un enjambre sísmico. ¿Y qué es lo que es para mí un enjambre sísmico? Que le dio una connotación muy especial. El enjambre sísmico son movimientos similares a esto, vale decir, hay bastantes movimientos en una zona, pero en un punto determinado, no en diferentes puntos dentro de un área. Ya. En un punto determinado. Qué buena explicación. Que tiene una magnitud promedio, vale decir, hubo un 4.9, sí, perfecto, puede haber un 4.8, puede haber un 5, un 5.1, vale decir, tiene una magnitud promedio, pero en este caso, si se dan cuenta, las magnitudes son muy dispares en cuanto a magnitud. Y la otra característica... Un enjambre sísmico significa una liberación de energía o movimientos en un mismo lugar. En un mismo punto.
Ya veo un Y no punto, es la ya. liberación de energía. ¿Ya? Ya, Vamos a ir ok, sacando molécula. algunos. Ya, ok. Sí, es que estamos acostumbrados a ocupar las palabras técnicas que tienen los científicos, pero esa Así no es, es la, sí, tiene razón. la única liberación de energía que tiene el planeta y la Tierra en sí son las áreas volcánicas. Esa es la energía que tiene la Tierra, es la única energía que tiene. Y esa es la que libera los volcanes. Y la libera los volcanes, por lo tanto no tiene relación con lo que ocurre con los movimientos sísmicos. ¿Ya? O sea, cuando dice, uy, chica, la energía por aquí, liberé energía por este lado. Falso. No se ha liberado energía. No se ha liberado. Porque no existe la liberación. Porque lo que yo estaba comentando antes, la Tierra tiene un desplazamiento. Al haber un desplazamiento no existe una acumulación de energía porque no hay nada que se oponga. Se desplaza. Por lo tanto, afecta la parte geomorfológica de la corteza terrestre. Ya. Va Qué cambiando. interesante, ¿no? ¿Ya? Qué Ahora, el interesante. enjambre sísmico, tenemos 3 puntos que tenemos que considerar. Primero, eh, un movimiento que ocurre, o varios movimientos que ocurren en un mismo epicentro o hipocentro. ¿Ya? Ya. Epicentro es en superficie, hipocentro es en profundidad. Es lo mismo, pero se le da distinta connotación. Varios movimientos sísmicos en un solo epicentro. Lo otro, una magnitud promedio. Y lo otro que tiene frecuencia de tiempo. Esto es importante. ¿Ya? Si yo veo, por ejemplo, y esto es para la gente para que sepa cuándo está en peligro, cuándo no. Si yo veo que hay muchos movimientos sísmicos y veo los registros y veo que hay una magnitud promedio, ¿ya? Que no se aleja mucho la magnitud entre una y otra en cuanto a número, Ya. 4,9, 5,1, 4,8, y se da vuelta ahí en esos parámetros. Es en un mismo punto y además está ocurriendo cada cierta frecuencia de tiempo. Vale decir, el primero fue 2 horas. A las 2 horas después hubo uno similar. A las 2 horas después, uno similar. A las 2 horas después, uno similar. Pasa el tiempo, a la hora después, uno similar. A la hora después, iba bajando el tiempo. A la media hora, ya, ahí empecemos a preocupar. Cada vez que Mm, ocurren estos 3 parámetros, estamos hablando de que al final va a haber un movimiento sísmico o un terremoto mucho más fuerte que lo que están ocurriendo. Si nosotros hablamos de un 4,7, perfectamente el movimiento al final puede ser sobre 7 grados. chuta. ¿Ya? Que es bastante Eso, fuerte también. eso es lo que lleva más o menos la proporción de un enjambre sísmico cuando se pone en actividad. Por eso cuando, los medios de comunicación generalmente hablan de este tema, está temblando mucho, hay un enjambre. Claro, enjambre significa que hay muchos movimientos. Pero en mi caso, en mi investigación al enjambre sísmico, yo le agregué esos 2 parámetros porque eso es lo que ocurre al observar a todo esto. Yo no observo la Tierra, yo lo que sigo y observo es el comportamiento de los movimientos sísmicos. ¿Te das cuenta? Entonces, ellos me van dando el parámetro si tienen comportamientos o no los tienen. Y en este caso, sí. Cada vez que ocurren esos 3 parámetros, él tenga la certeza de que va a ocurrir un movimiento sísmico más fuerte. En este caso, no es el caso. ¿Ya? Perfecto. Bueno, ahora que nos aclara el tema, porque de verdad el desconocimiento en estos temas es bárbaro, ¿no? Todos tenemos un desconocimiento terrible en cuanto al manejo de los movimientos sísmicos. Solamente nos guiamos por los movimientos y por lo que escuchamos, los grados, el de aquí, allá y nada más. Por ahí comenzar ya a investigar lo que usted conoce y hacerlo transmitir a nosotros, creo que nos deja no más tranquilos, pero sí por lo menos con un poco más de conocimiento respecto a estos temas. Porque dice, nadie puede predecir un terremoto. Nadie puede predecir un terremoto. Pues ese es el concepto que hay, ¿no? ¿Quién puede decir? Si no, díganos cuándo va a ser un terremoto. Pues, es decir, todas esas cosas son las que maneja el ciudadano común, el ciudadano de la calle. Es que, bueno, ahora ya pueden buscar a Luis Ahumada Moy en las redes sociales en Google y se van a dar cuenta que ese concepto de que nadie puede predecir un terremoto ya está abolido. Así, ¿no? Mire usted. Llevo 9 años ahí en las redes sociales, yo específicamente en Instagram, desde ahí empiezo a distribuir. En este momento tengo ya un pronóstico que incluso Ecuador estaría dentro de los parámetros de un movimiento que podría afectar en esa región. Estamos hablando ya de aquí a septiembre. En el informe del día 31 de mayo del 2021, en primera línea tengo ahí los puntos que podría afectar un movimiento sísmico de grado 7,3. Voy a aprovechar de leerlo como está. El Ecuador. Una de las zonas de riesgo sería el sur de Bolivia, ¿ya?
que incluye los riesgos también entre Chile, entre Taltal y sur de Bolivia. Esto puede ocurrir de aquí al 16 de septiembre. Miren la fecha. Bastante con antelación. Hasta el 16 de septiembre de 2021. Prevención también a fronteras del norte de Perú y sur del Ecuador. Estamos dentro del área donde está temblando en este momento. Pero no voy a asociar los movimientos que están ocurriendo ahora con ese movimiento sísmico, ¿ya? Porque la característica que tiene en este momento la zona donde ocurren los movimientos en el Ecuador son locales, porque tiene una disparidad de actividad en diferentes puntos de esa zona, por lo tanto es una situación anormal, ¿ya? Y la Tierra ahí inusual. está inusual, sí, ¿ya? Ahora, este movimiento sísmico, aparte de prevenir a Chile, Bolivia y también norte y sur de Ecuador, tiene la siguiente alternativa: estrecho de Sunda, Indonesia, o entre Islas Fiji y las Tonga. Son puntos bien específicos. O entre el estrecho de Sunda, Indonesia, o Islas Fiji y Tonga, que son una zona específica. Luzon, Filipinas, y no descarto Grecia, en la región de Creta, o suroriente Pacific Ray, eso queda cerca de la isla de Pascua. Esos son todos los puntos de riesgo para que ocurra este movimiento sísmico 7.3, porque es bien específico, yo no generalizo. Siempre me estoy preocupando de entregar una magnitud, un lugar y una fecha. ¿Ya? Septiembre, ¿no? Septiembre, ¿ya? Hasta septiembre. 7.3. 7.3. Sur de Ecuador. Sur de Ecuador, norte de Perú sería uno de los sitios, ¿ya? No es específicamente el que pueda ocurrir ahí, pero está dentro de las zonas de riesgo en este momento de este pronóstico. Ahora, cada vez que ocurre algún movimiento sísmico, yo voy colocando también en las redes sociales, confirmado movimiento sísmico indicado en mi informe del día tanto, entrego los antecedentes y los nuevos antecedentes para que la gente vea que específicamente sí se puede. ¿Ya? Perfecto. Bueno, si eso, si la parte científica nos está ayudando ahora a diagnosticar o a prever este tipo de movimientos, es grandioso, porque acuérdense que siempre esto es inesperado, la gente no sabe cuándo puede ser, porque tampoco me imagino que hay que ser una fecha específica, es decir, el 16 de septiembre, Carlos Julio, a las 5 de la tarde va a haber un terremoto de 7.3, ponte pila, con tu mochila, ¿podemos hacer eso? No podemos hacerlo tampoco. Bueno, los científicos no sé si me quieran mucho, algunos sí, otros no. Tengo algunos geólogos también ahí que están en mis redes sociales, pero ¿por qué? Porque esto es una investigación nueva, ¿ya? Por lo tanto, hay mucha información respecto a lo que la ciencia en este momento, o la geología, llamando bien directo, está basándose para poder hablar de los terremotos. Según ellos, claro, no se pueden predecir. ¿Por qué? Porque obviamente, bajo la perspectiva de la geología, obviamente que no se puede, porque el terremoto no está en la Tierra. Entonces, la geología llega hasta ese punto, ¿ya? Pero el terremoto no, como no es tierra, es energía. Yo lo que estoy estudiando es la energía que produce el movimiento en sí. Por lo tanto, ahí tenemos un que están originando en este momento, más los otros que llevamos ya cientos de años, pero lamentablemente sin resultados. Qué interesante, muy interesante ha sido el diálogo con usted, Luis, y muchas gracias por permitirnos conversar con usted. Ya tenemos el contacto suyo. A propósito, él es Luis Almada Moya, él es un sismólogo chileno y pues que nos está contando sus experiencias respecto del tema de los movimientos sísmicos. Y más que eso, pues nos revela dos cosas importantes. Y quiero sacar al limpio dos cosas importantes en este diálogo con Luis Ahumada desde Chile, a propósito de Santiago. La primera, que lo que está ocurriendo en la provincia de Manabí, que nos tiene alerta a todos, no es un enjambre sísmico, porque según el científico, la parte científica o el concepto que ellos tienen, el enjambre se produce en un sitio a la vez, por decirlo así, ¿no? Para hacerlo más didáctico. Porque cuando lo que está pasando es una situación inusual, correcto, significan ellos. Es decir, y tampoco podría generar esta situación inusual un movimiento, un terremoto a corto plazo. Eso creo que me corrige si estoy mal ahí. Correcto. Es una situación que está ocurriendo de acomodación de zonas de la Tierra que están resentidas de alguna manera por alguna actividad anterior, o que es una zona que específicamente tiene muchas grietas, cavernas, o también, por no decirlo, ríos subterráneos
que le dan una cierta inestabilidad a la zona y esas zonas toman su forma al empezar a acomodarse esa zona. Pero no quiere decir que sea una zona peligrosa, salvo que sea, como digo, una zona de baja altura, la zona costera, que eso a futuro podría generar a lo mejor algún perjuicio por algún tsunami. Pero eso por un lado. Y el otro punto que quería yo establecer, ya establecido por supuesto con el diálogo con Luis, es la posición geográfica de ciertos sitios que están a nivel del mar, que evidentemente siempre van a estar en riesgo por temas de tsunami, por estar en zona plana. Lo que se debería hacer, yo y lo trasladé al Colegio Alfaro, que estamos en una controversia el tema del Colegio Alfaro. O sea, según lo que yo entendí, no sé si estoy equivocado, Luis, me corrige usted, por favor. Es decir, como estamos en zona de playa, en zona de costa, lo más viable o lo más recomendable sería hacer construcciones en parte alta. Correcto. Perfecto. Ahora, algo muy importante. Hay mucha gente que dice, bueno, a ver, cuando ocurre un terremoto, lo primero que ocurre es que se corta la luz. Algo muy importante. Las precauciones que tiene que tener la gente y cómo identificar lo que está ocurriendo, porque al cortarse la luz nadie va a avisar nada. Solamente se va a sentir en movimiento y generalmente ocurren en la noche, por casualidad nada más. Por lo tanto, la gente entra en pánico. Ahora, ¿cómo podemos identificar un movimiento sísmico cuando es peligroso para nosotros en la zona donde estamos? Primero, cada persona tiene que saber en qué lugar está ubicada su lugar de residencia o su casa. Si yo sé que mi casa está en un lugar cercano a la costa, donde no hay alturas y que estoy en riesgo, no se piense que si estamos a 10 kilómetros de distancia de la costa no va a pasar nada. Aquí las olas entraron en una oportunidad en Valdivia, 30 kilómetros hacia adentro. Por lo tanto, lo más importante es que el suelo, el lugar, esté más o menos al nivel de la costa. Eso ya sería un peligro, no importa la distancia que esté hacia adentro, ¿ya? Por lo tanto, ¿cómo identificamos que estamos en riesgo cuando hay un movimiento sísmico y no sabemos la magnitud? Cuando una persona siente el movimiento y no es capaz de sostenerse en pie, porque tiene que estar afirmado, estamos hablando tranquilamente de un movimiento sísmico de 8 grados Richter hacia arriba. Ya. Cuando no te puedes mantener de pie y te mueves, que no puedes caminar, que te cae, 8 para arriba. De 8 grados Richter hacia arriba. Yo no me puedo afirmar. Cuando ocurre eso, tenemos que tener presente que un tsunami puede reaccionar ya a partir de un 7 grados Richter. Pero ese movimiento sísmico no va a ocasionar una gran catástrofe si es un 7 grados. Puede ser algunas olas un poco muy fuertes, pero que afecten muy livianamente la zona costera, ¿ya? Pero si estamos hablando de un 8.0 Richter, si yo no me puedo afirmar, tenga la certeza que si es cerca de la costa, el epicentro, el movimiento de tsunami puede reaccionar ya en los primeros 10 minutos de ocurrido o cuando está ocurriendo el movimiento sísmico. Por lo tanto, la primera precaución que tiene que tener la gente, que apenas se pueda sostener en pie, salir del área y colocarse en un área que esté en más elevación de la Tierra. En otro nivel. Más alta. Lo primero que tiene que hacer, que no le tiene que preguntar a nadie, ¿ya? Lo primero, eso siempre dice, busque las zonas altas, ¿no? Hay que buscar las zonas altas siempre. Automáticamente. Ahora, precauciones de riesgo. En mi familia tenemos que conversar y decir, perfecto, si alguien no está en la casa y ocurre una catástrofe, no nos juntemos en la casa, porque todos van a salir de la casa. No nos juntemos en la casa, pongamos una zona 2 que esté en altura, vamos a juntarnos allá. ¿Por qué? Porque la casa puede haber sufrido algún deterioro, se puede haber caído, puede haber sido víctima de algún tsunami, alguna cosa. Por lo tanto, yo no puedo llegar ahí. Tengo que tener un segundo punto de encuentro para saber que si llegamos todos allá, estamos todos bien. Si alguien falta y no llega allá, es porque algo le pasó y sabemos a quién. Son bastantes medidas que yo en las redes sociales generalmente, por ejemplo en YouTube, generalmente estoy dando este tipo de explicaciones. Muchas veces nosotros tenemos la precaución o la costumbre de colocar nuestra cama mirando hacia adentro y la puerta de salida en la espalda. Eso es lo más malo. Lo ideal es que la puerta esté yo mirando la puerta cuando me acuesto, cosa que cuando se corte la luz yo no tenga que buscar una orientación, sino que bajarme de mi cama, seguir derecho y salir por la puerta.
Lo otro, generalmente dejar la llave puesta en la puerta. ¿Por qué? Porque con el movimiento sísmico, lo primero que hay que hacer es abrir la puerta, porque las puertas se traban. Al haber un desnivel de suelo, la puerta puede apretarse y en el momento que yo quiera salir, porque se pone un poco más intenso, no voy a poder abrir la puerta, por lo tanto voy a quedar encerrado y eso va a ser presa del pánico y eso va a producir un accidente, lo más probable. Ahora, pero con esas medidas hay que vivir, pues, Luis, porque también de la noche a la mañana o sea, hay que vivir con él, hay que tener esa cultura, mejor dicho, porque quién sabe, Correcto. como decimos otra vez, a ver, ¿qué hago? No, toda la vida la llave en la puerta. Yo recuerdo lo que usted acaba de decir en el terremoto del 16 de abril acá, justamente yo estaba en un segundo piso y cayó toda la losa. La salida estaba, por supuesto, o sea, bajaba, ¿no? Y estaba la puerta acá. La puerta quedó atascada porque cayó la losa del segundo piso y no veía por dónde salir. Yo con mi bebé tendría 6 meses, 3 meses, desesperado, quería tirarlo yo por la ventana, porque quería yo cerrar, yo quería sacar las cortinas, envolverlo, lo hice, y a lo que ya lo voy a lanzar allá abajo, no lo tires, no lo tires. La gente presionó mucho la puerta y pudieron abrir, pero y es verdad lo que usted dice, o sea, pero ¿quién prevé aquello? No pueden preverlo tampoco. Hay que tener una cultura ya en ese sentido de tener la cama frente a la puerta, la llave en la puerta para que todo se desordene en ese momento. Son una de las cuantas medidas que debemos tener ya como cultura si estamos viviendo en zona sísmica. Lo que pasa es que nadie se está preocupando de eso. Yo creo que aquí la preocupación más grande, a lo mejor va a ocurrir allá en Ecuador también, a lo mejor todos van a andar pendientes, bueno, este señor, ¿por qué? ¿Cómo? Y van a empezar a atacar el hecho de que, pero si no se puede, es imposible. ¿Pero quién dijo que era imposible? El que no pudo hacerlo. Ahora, yo los invito a todos, antes de hacer alguna aceleración, que entren a mis páginas y vean los resultados, vean todo lo que estoy haciendo, porque esto va apuntando específicamente a salvar vidas humanas. O sea, yo, entre comillas, llevo una investigación 9 años ya, sin ningún tipo de ayuda de nadie. Entonces, cuando muchos científicos dicen, no, es que nosotros no tenemos financiamiento. No, si tienen todo, tienen oficina, tienen de todo. El problema es que no es una buena investigación, que es diferente. El enfoque que se le ha dado a la investigación de terremotos, no se puede llegar a una buena investigación si estoy estudiando la Tierra. De Tierra van a saber mucho, pero de terremoto no. Porque hay que estudiar el terremoto, no la Tierra. Parece mentira, son cosas diferentes, ¿no? Una cosa es la Tierra, la parte geológica, y la otra es la parte que está de la parte de la energía. Y la que usted estudia la energía, no la Tierra. El origen, la energía que da origen al movimiento sísmico, hay que partir de ahí. Perfecto. Si yo no tengo eso, malamente voy a poder hacer un pronóstico de terremoto, sino que solamente, fíjese las aseveraciones que siempre se hace a través de la ciencia, no quiero hacer una crítica negativa, sino que es lo que hay en este momento. Los científicos piensan, los científicos creen que puede suceder, pero yo jamás he escuchado a un científico en esta área que diga, cuidado con esto porque de aquí a tal fecha puede ocurrir lo que yo le estoy diciendo ahora, estoy avisando un 7.3. O sea, estoy dando antecedentes. Hay reacciones ya de mi Facebook Live, donde efectivamente hacen hincapié al tema de la entrevista. Dice Carlos Julio, saludos y bendiciones. Qué buena entrevista. Como siempre, ustedes son lo mejor para mantener informados al pueblo. Lo que procuramos siempre es traer esas pastillitas para informarnos más que nada de temas como este, que otra vez apareció el fantasma del terremoto después de 2016 con los movimientos que ha habido en Manaví. Luis, muchísimas gracias. Por efectos de tiempo, con usted voy a estar conectado algunas veces porque ahora necesitamos tener más información del tema. Vivimos en zona sísmica. Somos zona sísmica. Necesitamos más información sobre aquello. Le agradezco mucho, Luis. ¿A dónde le encuentran usted en redes sociales? Bueno, más fácilmente pueden colocar mi nombre, Luis Ahumada Moya, en Google. Van a salir todas las redes sociales que tengo, las redes de Facebook, Twitter, Instagram y canal de YouTube. Ahí sale fácilmente todo, así que pueden entrar, está asequible totalmente la información. Y le voy a hacer la última, que recién se conectan, la última predicción de Luis Ahumada. ¿Sabes qué? En septiembre pónganse pilas, porque podría haber uno de 7.3 en la zona sur de Ecuador, al norte de Perú,
mucho es lo que pronostica él con sus estudios científicos. No está diciendo que tampoco es pitonizo, ¿no? Ni tampoco que la bolita blágica, no. Son estudios, resultados de estudios científicos. Sí, es una de las zonas de riesgo, quiero aclarar eso. Yo siempre doy varias zonas, todas las que están relacionadas con el movimiento que puede haber, porque pueden haber, lo que explicaba, a diferentes profundidades tenemos diferentes direcciones en la cual puede afectar el movimiento. Ahora, ¿por qué hago esto yo de dar varias zonas? Porque como no tengo el tiempo específico para dedicar el 100% de tiempo al estudio, porque tengo mis actividades para poder financiar esto, tengo que trabajar en otra cosa. Entonces, doy las alternativas porque este es un estudio que todavía está en curso, ¿ya? Por lo tanto, si este estudio tiene el 100% de dedicación, obviamente que se va achicando el tiempo y va a llegar un momento en que voy a decir... Va a ser más preciso. Más preciso, justamente. Entonces, lo demás lo doy justamente para minimizar los riesgos y decir que hay otras alternativas, porque de hecho que las hay, ¿ya? Entonces, a futuro ya pienso eso, ir achicando, digamos, las alternativas de los riesgos. Excelente tema de interés, dice Mayito Palomé, que algunas veces he sentido la energía de la Tierra, es como un imán y ruido es la noche, y ruido en la noche. Dice Mayito Palomé, que nuevamente muchas gracias, Luis, por habernos aceptado la entrevista y conocer un poco más el tema. Le agradezco mucho a usted. ¿Tiene alguna pregunta? Me quedo con dos interrogantes. Dele. Que justamente pronunciaba el hermano Mayingo, que hacía referencia a la energía, ¿no? Y esto un poquito como para ver si él conoce o tiene claro, por ejemplo, que los animalitos, como que ellos predicen o de alguna manera nos anuncian cuando hay movimientos telúricos con su comportamiento. Por ejemplo, algunos perritos escarban en la tierra. Les vemos también, por ejemplo, cuando antes del terremoto, como que las hormigas salen de la tierra, por ejemplo. ¿Verdad? Y la de los pájaros, de las aves. Tiene que ver un poco el comportamiento. Ellos predicen la liberación de energía. Esa fue una pregunta. Qué buena. La segunda pregunta. Nosotros en el territorio nos encontramos en una zona de una península, una mini península, para que tenga la idea. Nosotros tenemos entrante de mar. En ese entrante de mar es una ría, que es el estuario del río Chone, donde tenemos bahía y al frente está San Vicente. Esa zona está casi sedimentada, mi estimado Luis. Está casi completamente sedimentada, se está sedimentando casi totalmente. Y yo no sé si eso también puede generar en algún momento de tsunami algún problema con las ciudadelas colindantes a esa ría que está sedimentada. ¿Qué recomendación usted daría, mi estimado Luis, al respecto? Hay una sedimentación, entiéndase que está sedimentada esa bahía, ese entrante, ya no hay agua, sino que en la mayoría hay puros bancos de arena. Adelante, Luis. Ya. A ver, voy a responder la primera pregunta. Efectivamente, sí, los animales tienen la percepción, sobre todo el perro, tiene un oído muy fino, el cual puede sentir el movimiento que se produce bajo la corteza, que es el hipocentro, donde se produce el choque de energías abajo, y eso produce quebrantamiento. Al haber zonas, obviamente, que no son compactas, sino que hay cavernas y todo eso, produce ese ruido subterráneo que posteriormente va a llegar a la superficie. Ahora, aclaro una cosa, hay mucha gente que instala, por ejemplo, los sismógrafos, que están haciendo lo mismo que hace el perro, ¿ya? El perro es un sismógrafo viviente, por decirlo de esa manera, ¿ya? Porque el sismógrafo lo que hace, capta justamente eso y se saca, obviamente, el tiempo que se demora el ruido en llegar a la superficie por la fórmula sencilla de distancia partido por velocidad por tiempo. Se saca el tiempo que se demora, que es menos de un minuto, en llegar a la superficie del movimiento, que es lo que hacen justamente los sismógrafos. Y algo que de repente a veces la gente que trabaja en esta área me dice, pero es que yo prefiero un sismógrafo. Bueno, pero es que el sismógrafo va a avisar segundos antes de que ocurra, no indicando una magnitud, ni tampoco va a indicar un epicentro, solamente dice va a temblar. Y si yo estoy en un piso 20, no voy a alcanzar en un minuto a llegar al piso número 1. Lo que yo estoy haciendo son pronósticos sísmicos y yo no me baso específicamente en la última información que está ocurriendo en el momento. El sismógrafo ayuda sí a esta investigación para decir, sí, efectivamente, ahora viene. Pero ya se sabía de antes. Entonces, esa es la diferencia que hay entre una investigación de este tipo con el trabajo que hacen los sismógrafos. Ahora, respecto a la segunda pregunta,
Bueno, hay algunas áreas que están sufriendo, sí, la licua ficción de las arenas cuando se licúan las zonas, y esas zonas quedan como, por decirlo así, muy inestables. Al licuarse la zona, ya sea porque hay bancos de arena en conjunto con sedimentos de agua, obviamente la zona se pone un poco más compleja para todo lo que es habitabilidad en la superficie, ¿ya? Eso justamente lo pueden ver, ese es materia justamente de geología y de geomorfología, que son los que están monitoreando constantemente este tipo de situación. Yo creo que a veces se tergiversa un poco. El geólogo, eso es lo que ve, pero se está entrando en un área que no es la que tiene que ver, que es el terremoto en sí, ¿ya? Pero sí, todo eso de sedimento que está bajo la corteza, tenemos ahí a los geomorfólogos, la geografía, que también trabaja en conjunto en el área, y la geología, que son los que están, o deberían por lo menos, estar alertando de este tipo de situaciones y haciendo las recomendaciones ellos respecto a las construcciones o no que se puedan hacer en esas áreas. Qué interesante, muy interesante el diálogo con Luis Ahumada Moya desde Chile. Él es un sismólogo que nos está dando pauta respecto a lo que está ocurriendo específicamente ahora en nuestra provincia de Manabí. También nos advierte que, según sus estudios, habría liberación de energía en zonas del sur de Ecuador en septiembre próximo, norte de Perú. No se especifica, 7.3, no se especifica tampoco la hora, por supuesto que eso es imposible, ¿no? No es liberación de energía. Otra vez caigo en lo mismo. Sí. Es la costumbre. Muchas gracias. Muchas gracias. Un abrazo para usted y al pueblo chileno, a nuestros hermanos chilenos. Un fuerte abrazo para todos, un saludo al pueblo de Ecuador, al cual le tengo mucho respeto, mucho cariño, a pesar de que no lo conozco, pero tengo cercanía mucho con la gente de allá también. Así que un fuerte abrazo para todos y mantener la calma ante todo, ¿ya? Muchísimas gracias a Luis Ahumada Moya, sismólogo chileno, que ustedes lo acaban de escuchar. Más adelante hago algunas precisiones que justamente hemos aprendido con el diálogo con Luis. Voy a la pausa, Trajano, vamos a estudios, voy a hacer pausa y luego vemos la parte final. No se vayan. A ver. Predice que ganó Chile, le va a ganar Chile a Argentina hoy día. Si le va a ganar Chile a Argentina hoy día, dice Copa América. Por supuesto. Ahí vamos a hacer el empeño, ¿eh? Vamos a estar pendientes. Gracias, muchas gracias. Vamos a la pausa, Trajano, y luego venimos a la parte final. Gracias también a ti, Luis. Un abrazo. Un abrazo para ustedes. Saludos. Ok, ya 8 en punto de la mañana. Diga, señor. Pausa. Ya aguantes, entonces déjeme hablar con doña Teresa Lucas Bravo. Buenos días, dice Cajubi, bendiciones. Qué buena entrevista. Gracias, doña Teresa Lucas Bravo. Doña Berta Endara, buenos días, ¿cómo me le va? Loti Bay dice, buen día, querido amigo. Y buen tema sobre lo que hay que hacer sobre un terremoto. La plena que nos dice, lo que nos dice Luis, es cosa que a veces uno no le para bola, ¿no? Pero hay que estar pila, ¿no? Y la llave en la puerta es clave. Lo de la cama, mire eso usted. Mire esa recomendación, por ejemplo, que es simple, ¿no? No es nada extraordinario, pero el que no sabe es como el que no ve. Monstruo, dice Joao Pinto, que dice mi pana, un abrazo para ti. Juancho Jaramillo, súper interesante tema, dice, buenos días, Carlos Julio, un gustazo verte y saludarte, un abrazo y feliz fin de semana. Son Daos Bis Hostal en Canoa. Nos vemos a la pausa, Trajano, aquí, ya. Pausa, señores y señores, y retornamos en la parte final de este espacio. Hoy es viernes, y se acuerdan que el día viernes aquí no hay al mediodía, pero les voy a recordar que hoy hay partidos de Copa América. Hoy juega Chile con Bolivia. Oye, che, te equivocaste. Chile-Bolivia a las 16 horas y Argentina-Uruguay. Esa es la programación de hoy. Chile, ¿cómo quedó a propósito? No vi los partidos ayer.